Daniel, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenidos a todos. Bien, profe. Esta es la segunda presentación de Daniel de su rotación. Es un tema propuesto por él. Daniel tiene todo el permiso para arrancar. Bueno, listo. Entonces, buenos días. Mi nombre es Daniel Ibarra. Yo soy residente de tercer año de neurología y el día de hoy vamos a hablar de los fenotipos o variantes clínicas de la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, entonces, para empezar, la esclerosis lateral amiotrófica fue descrita por primera vez por Charcot en 1869. Pues él describió todo el componente motor de la enfermedad. Sin embargo, cada vez eh, se han venido identificando no solamente diferentes variantes clínicas, también fueron descritas por algunos de sus alumnos, sino otras manifestaciones no motoras de la enfermedad que cada vez cobran más importancia. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno neurológico, tiene una heterogeneidad tanto clínica como desde el punto de vista genético. Es una enfermedad progresiva, neurodegenerativa, que no tiene tratamiento y que básicamente pues, es fatal. Tiene una incidencia anual de 1 a 3 por 100.000 habitantes. La mayor prevalencia de la enfermedad está entre la séptima y la octava década de vida, entre personas entre 45 y 75 años. Aquí es donde ocurre, digamos, está la mayor carga de la enfermedad. Sin embargo, se han descrito pues, casos, pueden aparecer incluso en pacientes menores de 20 años también. Tenemos formas genéticas familiares, donde hay una clara herencia familiar, pero es más común que sea esporádica. En el 90% de los casos es esporádica y es familiar solamente en el 10% de los casos. Y la supervivencia media de la esclerosis lateral amiotrófica en general, de todas sus variantes, es más o menos de 3 años posterior al inicio de los síntomas. Entonces, como les decía, cada vez es más importante y se identifican más las manifestaciones no motoras de la enfermedad. Más o menos el 50% de los pacientes tienen manifestaciones no motoras. De las manifestaciones no motoras más importantes está el deterioro cognitivo y la demencia, que en este caso hay una asociación clara con la demencia frontotemporal y representa más o menos el 10 al 15%, el 10 al 15% de los casos cumple los criterios diagnósticos de demencia frontotemporal. Tiene asociación genética clara, pues hay una forma familiar, sin embargo también en formas esporádicas se han identificado mutaciones de muchos genes y se han encontrado más de 20 genes asociados con el desarrollo de la enfermedad. La característica neuropatológica más importante de la enfermedad es la agregación citoplasmática de esta proteína que se llama TDP43, que está en el 95% de los casos de los pacientes que tienen diagnóstico de ELA. Sin embargo, pueden haber también otras características neuropatológicas de otras enfermedades neurodegenerativas. Pues este, digamos, es el sello neuropatológico de la enfermedad. El diagnóstico sigue siendo clínico, sin embargo, como vamos a ver en los criterios diagnósticos, cada vez se le da más importancia a los hallazgos del electrodiagnóstico y obviamente siempre descartar otras causas, tanto clínicas como por imágenes. Bueno, entonces en la etiología no se conoce muy bien, se conocen algunos factores de riesgo, se conocen algunas vías moleculares que están alteradas en la enfermedad, pero no se sabe cuál es claramente lo que desencadena la enfermedad. Y como muchas enfermedades neurodegenerativas, pues tiene que ver con muchos factores, excepto en la forma familiar, donde se sabe que el antecedente familiar pues es un factor de riesgo importante y se hereda más o menos el 30 al 60% de los casos, y esto puede ser todavía más importante en familiares de primer grado, y la forma en que se hereda la enfermedad cuando es familiar es pues de una manera autosómica dominante, como vemos ahí en el diagrama. Y dentro de otros factores de riesgo están los factores de riesgo, que como vemos hay más de 20 genes, cada vez se identifican más. Factores ambientales, donde todavía no hay una clara asociación con factores de riesgo ambientales. Hay muchos estudios, se han encontrado muchas asociaciones, pero todavía no se sabe a ciencia cierta factores de riesgo con clara, eh, no solamente asociación, sino con un carácter pues, etiológico. Y el envejecimiento pues, neuronal.
que también son las tres cosas que tienen que ver con, en general, con la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, bueno, la ELA familiar, entonces en 1993 se descubre el primer gen relacionado con la enfermedad, que es el SOT1, que tiene una representación del 20% en la ELA familiar y 1 al 2% de la ELA esporádica. Este gen se viene a descubrir en 1993 y ahí en adelante se han descrito más de 20 genes, donde el más importante ya en el 2011 es el gen C9orf72, que este gen también está relacionado con la demencia frontotemporal y tiene, digamos, la carga más importante, representa el 30 al 50% de la familiar y el 7 a 10% de la esporádica. Y los pacientes que tienen esta mutación, pues tienen, uno, más probabilidad de tener un inicio vulvar, que es como la única relación que hay con los fenotipos clínicos, y mayor probabilidad de demencia frontotemporal, pues esto también es un gen que está asociado con la demencia frontotemporal. Y esos pacientes con esta mutación pues tienen peor pronóstico por estas cosas, como lo vamos a ver más adelante. En 2008 y 2009 se descubrieron estos dos genes, el del TARDBP, que se codifica para la TDP43, y FUS, que codifica otra proteína importante en la transcripción del ARN, y representa el 3.5 de la ala familiar y el menos del 1% de la ala esporádica. Estos tres, digamos, son como los genes más importantes con la carga de enfermedad. Sin embargo, como vemos, hay muchos genes, y estos genes están relacionados con tres funciones importantes, que son las vías metabólicas o vías moleculares que están alteradas que se han detectado alteradas en la fisiopatología de la esclerosis lateral amiotrófica, que es la homeostasis de proteínas, la alteración de la función del RNA por alteración de las proteínas que se pegan al RNA y proteínas que tienen que ver con el citoesqueleto de la neurona. Bueno, entonces en los factores de riesgo, aparte de los genes que mencionamos ahorita, hay otras alteraciones genéticas que se han descrito, especialmente en la ELA esporádica, que son esta expansión intermedias en ATXN2 y el genotipo UNC3CA. Sin embargo, esto tampoco es tan consistente. Lo más importante en los factores de riesgo es la edad y la historia familiar, como vimos anteriormente. El sexo masculino también es un factor de riesgo, pues es más prevalente en hombres, con una relación más o menos de 3:1 para la ELA esporádica. Esto es más importante cuando inicia por debajo de los 65 años, después de los 65 años, digamos que se equipara un poco la relación entre hombre y mujer. Y el tabaquismo, el índice de masa corporal, la exposición a algunos metales como el mercurio, pesticidas, el trauma cronocefálico. Hay varios estudios que han demostrado una asociación, pero esto pues es muy controvertido y tampoco se ha pues, podido establecer una relación causal con estos factores de riesgo. Dentro de la patogénesis, entonces, como vimos, es muy difícil establecer cuál es lo que dispara todas estas vías metabólicas y esa alteración fisiopatológica. Y lo que se encuentra en la patología es que hay una degeneración de neuronas motoras, muerte neuronal, gliosis neuronal. En la médula espinal lo que se ve es una atrofia tanto de la médula espinal, especialmente pues se describe que los cordones laterales de la médula espinal están atróficos y están glióticos y escleróticos. Entonces, de ahí su nombre de esclerosis lateral de la médula espinal y la atrofia muscular. También se ve adelgazamiento de las raíces ventrales, pérdida de las fibras mielinizadas grandes en los nervios motores. Bueno, los músculos afectados pues tienen atrofia y con evidencia de denervación y reinervación. Y lo más importante es las inclusiones positivas para ubiquitina en las neuronas que no están pues muertas y la TDP43, que es el principal marcador neuropatológico. Y esta proteína normalmente o su función es nuclear, tiene que ver con el ARN y el depósito de esta proteína pues aparece en el citoplasma y esa es como la característica más importante en los hallazgos de patología. Entonces en la fisiopatología, como mencioné, y los genes están asociados con estas tres cosas que son lo más importante, la alteración en la homeostasis de proteínas, lo que va a generar que se agreguen en el citoplasma especialmente, hay una alteración en el metabolismo del ARN, alteración del citoesqueleto en el transporte axonal, y estas causas, especialmente la alteración de la homeostasis de proteínas,
va a llevar a unos cambios neuroinflamatorios, alteración de la microglía, excitotoxicidad por glutamato en las neuronas, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, disfunción de oligodendrocitos y muerte neuronal. Y esta afectación se da particularmente en las neuronas motoras. Entonces, todos estos cambios patológicos que mencioné especialmente ocurren en las neuronas piramidales, en la corteza motora primaria especialmente, en los núcleos motores especialmente a nivel del bulbo y en las neuronas motoras a nivel de la médula espinal. Esas son las áreas que se ven más afectadas. Entonces, aquí vemos como la proteína TDP43 usualmente pues, tiene una función nuclear y por ubiquitación en el citoplasma se empieza a depositar y hay, digamos, unos procesos de autofagia que se ven también alterados, que deben depurar todos estos agregados de proteínas que también se ven alterados por mutaciones de muchos otros genes. Pero los genes mutados tienen que ver con este problema para depurar estos agregados de proteínas en el citoplasma. Y entonces hay agregación de proteínas, no solo por alteración de estas proteínas que se empiezan a depositar, se fosforilan muchas de ellas, como en este caso, y alteración digamos, en la homeostasis de proteínas de degradar todas estas proteínas que se empiezan a agregar. Además de eso, cuando se descubrieron los genes el TDP43 y el FUS, tienen que ver también con la función de la transcripción del ARN. Estas funciones están alteradas y producen también unas proteínas que están mal plegadas, salen al citoplasma, están mal plegadas y se empiezan a agregar en el citoplasma. Además de eso, hay muchos otros genes que acá vemos los genes involucrados en cada uno de estos procesos que se han descrito, que están también comprometiendo el transporte accional y la estructura del citoesqueleto. Sobre todo, esta agregación de proteínas en el citoplasma va a llevar a una activación de de la microglia de los astrocitos, que va a llevar a un proceso de neuroinflamación, a una alteración del transporte axonal, una alteración en la producción de glutamato con excitotoxicidad, con disfunción mitocondrial, muerte neuronal y disfunción de oligodendrocitos. Entonces, como les decía, todo esto ocurre principalmente en la corteza motora primaria y en los tractos piramidales, los núcleos motores a nivel del bulbo y en las neuronas motoras a nivel espinal, que son ahora como vamos a ver, las regiones clínicas que se afectan. Bueno, entonces, estas alteraciones patológicas, como vimos, tienen, digamos, su base en la corteza motora, en las en neuronas que están a nivel del bulbo raquídeo y en la médula espinal, ¿cierto? Y entonces las características clínicas van a estar relacionadas con estas alteraciones. Vamos a tener entonces, cuando se afecta la corteza motora, vamos a tener alteraciones o manifestaciones clínicas de neurona motora superior y cuando afectamos la médula espinal, principalmente de neurona motora inferior. El sello característico y la clínica más importante de la ELA es la combinación de signos de neurona motora superior y neurona motora inferior. Usualmente la enfermedad tiene un inicio focal, puede iniciar solamente vulvar, solamente en una extremidad, por ejemplo, en la extremidad superior, en la extremidad inferior, y hay una propagación que topográficamente va siguiendo el daño que va ocurriendo a nivel patológico. Entonces vamos a tener signos de neurona motor superior que son conocidos, la debilidad, aumento de los reflejos, espasticidad, signo de Hoffman, signo de Babinski, o que tengamos reflejos preservados en una musculatura que es evidentemente atrófica o débil. Vamos a tener clonus aquiliano o clonus mandibular cuando se afecta el bulbo. Los signos de neurona motor inferior, entonces la debilidad que es más que todo distal, hipotrofia o atrofia muscular, fasciculaciones, calambres, el pie caído, que puede ser también una manifestación inicial de la enfermedad. Y cuando hay compromiso vulvar, vamos a tener especialmente distartria y disfagia, que son las manifestaciones más frecuentes, y menos frecuente disfonía, laringoespasmo, problemas masticatorios, el cronos mandibular o la diparesia facial, que la diparesia facial puede ser un tanto asimétrica. Y el compromiso respiratorio, que usualmente aparece al final de la enfermedad. La falla respiratoria es la causa de muerte en la mayoría de los pacientes. Y afortunadamente, pues la enfermedad rara vez debuta con un compromiso respiratorio, es lo más raro, pero puede ocurrir también, al igual que el compromiso axial,
que tenga cefaloparesia o alteraciones y deformidades de la columna y la postura. Entonces, en el compromiso bulbar podemos tener, como en este caso, atrofia en las regiones laterales de la lengua, atrofia, pérdida de peso y pérdida de la masa muscular, especialmente cuando inician las extremidades, y manifestaciones de neurona motora inferior, por ejemplo, en este caso, no sé cómo se corre el video, de las fasciculaciones en la lengua. Y cuando hay compromiso de neurona motora inferior, en la mandíbula tenemos el clonus mandibular o la lengua protuida por la espasticidad que se genera. Este es el clonus mandibular, que usualmente es espontáneo, pero también se puede explorar con el reflejo mandibular. Eh, y también pueden tener sus pacientes trismus y debilidad masticatoria. Pero lo más importante en el compromiso vulvar es el inicio con disfagia y con disartria, que la disartria puede ser espástica o puede ser o sea, con el habla entrecortada o puede ser también una disartria flácida, donde predomina más como la hipofonía o el enredo al hablar. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas de la ELA, para entender un poco las variantes clínicas, digamos que es un espectro de una enfermedad donde existen las manifestaciones motoras, pero también va a haber un componente de manifestaciones no motoras, donde lo más importante son los cambios comportamentales. Entonces, digamos que todas las variantes clínicas se mueven según la localización en donde empieza el defecto, que puede ser más en la corteza cerebral, puede ser más vulvar o puede ser más espinal, y espinal puede ser más torácico, cervical o puede ser más lumbar, y las manifestaciones no motoras del deterioro cognitivo. Entonces, digamos, esto es un espectro de enfermedad donde se comparten manifestaciones motoras y manifestaciones motoras, y dependiendo de cómo inicia la enfermedad, pues va a tener unas presentaciones clínicas diferentes. Entonces se han reconocido algunas variantes como algunas enfermedades diferentes a la esclerosis lateral amiotrófica, pero digamos que comparten todos un proceso fisiopatológico, genético. Entonces se considera que hacen parte de un mismo espectro de la enfermedad. La esclerosis lateral amiotrófica clásica tiene un inicio espinal, o sea, en extremidades, en 2/3 de los pacientes, un inicio vulvar solamente en 1/3 de los pacientes. El inicio vulvar le da un peor pronóstico, y es importante cada vez más tener en cuenta las manifestaciones no motoras. Entonces, dentro de las manifestaciones, entonces tenemos la clásica, que puede tener un inicio vulvar, un inicio espinal. Tenemos signos de neurona motora superior e inferior en la esclerosis lateral amiotrófica clásica. Tenemos subtipos específicos, que esto depende del inicio y según tenga manifestaciones predominantes de neurona motora superior o de neurona motora inferior. Como vemos aquí, estas son las manifestaciones, las enfermedades, ahorita las vamos a ver en más detalle. Y las alteraciones cognitivas, como vamos a ver también más adelante, entonces está la fase primaria progresiva, que tiene una variación comportamental, eh, o alguna de estas tres variantes, que es la fase no fluente, la demencia semántica y la fase progresiva variante logopénica. Entonces, para empezar, tenemos la esclerosis lateral amiotrófica clásica, que da cuenta del 70% de todas las enfermedades motoneuronales o de todos los subtipos de ELA. Las manifestaciones y síntomas son tanto de neurona motora superior y neuromotora inferior al mismo tiempo. Entonces, como vimos, puede tener un inicio vulvar, que es en 1/3, o espinal, cervical, torácico, lumbosacro, en más o menos el 70%. Es raro que tenga un inicio axial o respiratorio, y esto nos da un peor pronóstico. La mayoría de veces el inicio es asimétrico y tiene un inicio que puede ser en la extremidad superior, en la mano dominante, es como más frecuente. Una manifestación temprana de la enfermedad es el síndrome de la mano dividida o la mano partida, que consiste en que hay mayor debilidad en la región tenar que en la región hipotenar, y tiene estas características. Entonces, esta es la mano izquierda, esta es la mano derecha, se ve normal, ¿sí? La región tenar se ve normal, y aquí tenemos atrofia con respeto de la región hipotenar.
esto es característico o es una manifestación temprana de la esclerosis lateral amiotrófica. Normalmente el patrón de progresión de estos signos de neurona motora empiezan en la extremidad superior, en una de ellas, luego puede migrar lo más común es que migre a la extremidad superior contralateral, luego a la extremidad inferior ipsilateral y luego que tenga compromiso vulvar y luego compromiso respiratorio. Esa es como la evolución clásica de la enfermedad. Una manifestación, como les dije, en las extremidades superiores puede ser este signo de la mano dividida, la mano partida. Cuando empiezan las extremidades inferiores puede tener la manifestación más frecuente en el 66% de los casos con pie caído, o sea, con debilidad para la dorsiflexión del pie. Es raro que tenga debilidad proximal, pero sin embargo puede ocurrir, y esto es más importante en algunas de las variantes. El inicio vulvar con disartridisfagia, que como vimos es lo más importante, más o menos ocurre en el 30% de los casos y que tenga un inicio con debilidad generalizada tanto en extremidades como vulvares más raros, del 1 al 9%, y más raro todavía como vemos respiratorio o axial. Entonces, en las variantes, ya vamos a hablar de las variantes, los fenotipos motores inicialmente, entonces se pueden dividir según solamente tengan afectación de neurona motora superior o solamente neurona motora inferior. Entonces, la primera de ellas es la atrofia muscular progresiva, que algunos autores no la incluyen como una variante de ELA, pero tiene una base patológica similar y unas manifestaciones clínicas similares. Entonces, esta enfermedad afecta principalmente o tiene manifestaciones de neurona motora inferior. Y como vemos aquí en la gráfica, es una afectación que puede ser solo en extremidades inferiores o en las 4 extremidades. Y usualmente esto es relativamente asimétrico, solamente simétrico en el 20% de los casos. Corresponde más o menos al 2.5 al 11% de las enfermedades motoneuronales, en relación o la diferencia con la ELA clásica, tiene un inicio más tardío, a los 63.4 años es la media, con una desviación de más o menos 11.7 años. La supervivencia es un poco mayor, 48 meses en promedio en la ELA clásica versus 36 meses, perdón, 48 meses en esta enfermedad y 36 meses en la ELA clásica. Y muchos pacientes desarrollan signos de neuromotor superior, pero tardíamente, y esto ocurre más o menos en el 22% de los pacientes, y cuando ya tiene signos de neurona motora superior, entonces ya estamos hablando de una esclerosis lateral amiotrófica clásica con inicio con manifestaciones de neurona motora inferior. Entonces la patología es similar, hay una afectación principalmente de la corteza cerebral. Como dijimos, el inicio puede ser asimétrico y eh, el compromiso vulvar usualmente al principio está ausente, pero con el transcurso de la enfermedad, más o menos a los 19 meses, ya el 40% de los pacientes ya tienen compromiso vulvar, que el desarrollo de compromiso vulvar pues les confiere un peor pronóstico. La siguiente es la esclerosis lateral primaria. Entonces, la esclerosis lateral primaria es un trastorno aislado, solamente hay manifestaciones clínicas de neurona motora superior. Da cuenta de menos del 3% de todos los casos de ELA. Usualmente esta enfermedad pues, es un inicio más lento, la progresión también es lenta. Esta enfermedad tiene mejor pronóstico porque vemos que la progresión tiene esta característica de que aparece con lentitud en el tiempo. Las manifestaciones clínicas más importantes es la espasticidad, la lentitud progresiva, no la característica importante con respecto a otras es que no tiene atrofia, no tiene fasciculaciones, los reflejos deberían estar exaltados. Y la electromiografía pues, nos va a ayudar a identificar signos de neurona motora inferior. En este caso no los hay y usualmente los signos de degradación no aparecen sino después de los 4 años de inicio de los síntomas. Y tiene una supervivencia más alta que hasta ahora se sabe que más o menos hasta 20 años pueden llegar a sobrevivir los pacientes. Entonces, esta es la de mejor pronóstico. Con respecto a la diferencia en la presentación de la esclerosis lateral amiotrófica clásica, entonces vemos que esta es mucho menos frecuente, que la edad de los síntomas es un poco menor que en la clásica, que la ubicación de los síntomas vemos aquí que es más o menos. En la clásica tenemos 60% en extremidades y 30% vulvar. Acá el 90% inicia en extremidades inferiores y el 10%, como vimos, más o menos
A los 19 meses el 40% tiene desarrollo de compromiso vulvar. Esta es más simétrica, la clásica tiene más asimétrico. Usualmente no hay en la ELA, esto es una cosa importante, que lo que respeta la esclerosis lateral amotrófica y es una, los movimientos oculares que usualmente pueden aparecer afectación de los movimientos oculares, pero es una manifestación muy tardía de la enfermedad en donde hay afectación de los oculomotores, pero es lo último que se afecta. Y que se respeten los esfínteres. Entonces, en este caso, en la esclerosis lateral primaria, tenemos manifestaciones de urgencia urinaria, pero no es frecuente o no ocurre que haya incontinencia urinaria o retención urinaria. El compromiso cognitivo, el deterioro cognitivo es más importante en la ELA clásica, menos importante en la esclerosis primaria. Esta no tiene formas familiares, como vemos el 10% de la clásica puede ser familiar. Acá la espasticidad es una manifestación prominente. Y la atrofia, pues en marcadores de imágenes, la atrofia del giro presental o de la corteza motora, pues esta es una afectación prominente también de la corteza motora primaria. Y tiene una sobrevida más larga, más o menos de 15 a 20 años, con relación a la esclerosis lateral amiotrófica, que solamente son 3 años. Entonces tiene signos prominentes, es simétrica, eh, puede parecerse a una mielopatía. El diagnóstico diferencial más importante es la paraparesia espástica hereditaria. Y entonces siempre tenemos que tener pues unas imágenes tanto de cráneo como de columna, de columna total. Pero esta es la de mejor pronóstico. Bueno, y hay otras cosas que pueden favorecer el diagnóstico de esclerosis lateral primaria. Entonces, generalmente, como vimos, es de pacientes más jóvenes, menos de 60 años, que no haya historia familiar, que tenga una progresión de síntomas que sea más larga que otras manifestaciones, que tenga un inicio en extremidades inferiores o vulvar, aunque vimos que el compromiso vulvar es más raro, que la espasticidad sea prominente o que haya solamente espasticidad. Usualmente cuando hay compromiso de la neurona motora inferior y en ELA, los pacientes pueden elevar hasta más o menos valores de 1000 la CPK. En este caso, como solamente hay compromiso de neurona motora superior y no de la inferior, pues vamos a tener una CPK normal. La electromiografía pues va a ser normal, por lo menos hasta después de 4 años no va a haber signos de denervación. Y la atrofia en imágenes pues es prominente, como vimos en la área motora primaria. Bueno, esas son como las que se presentan con alguna distribución aislada de neurona motora inferior y neurona motora superior. Y luego vamos a tener según la distribución topográfica del inicio. Entonces tenemos la parálisis vulvar progresiva, que esta es la que tiene peor pronóstico de todo. El inicio vulvar le confiere peor pronóstico. Como vimos, esta también se asocia eh, a la demencia frontotemporal. Entonces, los pacientes van a tener un deterioro rápido, da cuenta del 1 al 4% de todos los casos. La sobrevida es más o menos 2 años después del inicio de los síntomas. La edad media de presentación es similar, con una media de 61 años. Las manifestaciones van a ser tanto de neurona motora superior como de inferior, con localización vulvar. Las manifestaciones más importantes son disartria, disfagia, las falsificaciones de la lengua, el cronos mandibular, pues que es de neurona motora inferior y este es de neurona motora superior. Eh, la parálisis pseudovulvar, que es una alteración en la expresión facial con disartria espástica, dificultad para masticación, disfagia, protrusión de la lengua por espasticidad, pero que no tienen falsificaciones ni atrofia de la lengua. Esto es una presentación frecuente, igual que el afecto pseudovulvar, que es una alteración del afecto. Entonces los pacientes tienen risa o llanto inmotivado, bostezos también inmotivados, que se conoce como afecto pseudovulvar, y esto es con una alteración en la vía córtico-cerebeloso vulvar. Usualmente esta presentación, digamos que progresa rápidamente y aparecen manifestaciones en otras regiones topográficas y entonces se conoce ya como una ELA de inicio vulvar cuando hay manifestaciones ya en otros segmentos corporales. Tenemos el síndrome de Mills, que es la variante hemipléjica. Entonces, esta enfermedad fue descrita en 1900 por Charles Carter Mills. Esta es una presentación que solamente compromete un lado de la
un lado corporal, o sea, es una hemiplegia. Puede tener también compromiso facial y usualmente cuando se hacen estudios de electrodiagnóstico se encuentran signos de denervación en las extremidades asintomáticas. Eh, Usualmente asciende, empieza en las extremidades inferiores, luego en las extremidades superiores, luego tiene compromiso vulvar y como mencioné también tiene compromiso facial. Los signos predominantes son de neuromotora superior y el 3% de los pacientes, que eso es un poquito más alto de lo normal, tiene compromiso respiratorio en el momento de la presentación. Y la mayoría de estos pacientes, como les digo, progresan a otros segmentos corporales contralaterales o se encuentran signos de denervación en las extremidades asintomáticas. Entonces esto ya corresponde o hace el diagnóstico, a pesar de que se tenga esta presentación clínica, de una ELA con inicio hemipléjico. Tenemos el síndrome de Flare-Arm o pues, compromiso como brazo inestable, según más o menos la traducción, o síndrome de Bulpin-Bernard, que esto lo que se presenta es con una diplegia braquial, con amiotrofia. Entonces, generalmente, estos pacientes también se conocen como el síndrome del hombre en barril. Los pacientes pues no pueden mover y empiezan a atrofiarse las extremidades superiores y esta atrofia usualmente empieza en los hombros, en la musculatura proximal. Esta enfermedad tiene una progresión más lenta, también tiene mejor pronóstico que la esclerosis lateral amiotrófica clásica. El 77% de los pacientes desarrolla a largo plazo compromiso vulvar y los pacientes que tienen compromiso vulvar tienen un peor pronóstico, tienen un predominio masculino, similar a lo que ocurre en la esclerosis lateral amiotrófica de 3-1 y la supervivencia un poco mayor, puede ser hasta de 5 años. La variante pseudopolineurítica o el síndrome de las piernas o Flay-Leg síndrome, variante pseudopolineurítica. Entonces, esto es muy similar a una polineuropatía y es el principal diagnóstico diferencial, porque predominan los signos de neurona motora inferior. Toda cuenta del 2.5 al 6.3% de los casos. La edad de presentación es similar a la clásica. Eh, el compromiso es casi exclusivo de los miembros inferiores. Usualmente el inicio es asimétrico y el inicio es distal con atrofia. Entonces, por estos pacientes pueden tener pie caído, usualmente tiene arreflexia o hiporreflexia, entonces muy similar a una polineuropatía. Usualmente se respeta o hay manifestaciones muy sutiles en miembros superiores y vulvar. Después de un año pueden ser insignificantes, pero la mayoría de pacientes también progresan, pero es más lento en comparación con la ELA clásica. La sobrevida es un poco mayor, también esta tiene un mejor pronóstico, es entre 75 y 87 meses. Y una clave pues para diferenciar esto de una polineuropatía o una mielopatía, por ejemplo, que la mielopatía tendría signos de neurona motora superior, es el respeto de síntomas o la ausencia de síntomas sensitivos o de trastornos sensitivos o de esfínteres. Muchos pacientes con ELA pueden tener síntomas sensitivos, parestesias, es muy frecuente, hasta el 30% de los pacientes tienen síntomas sensitivos. Sin embargo, el examen sensitivo, el examen neurológico sensitivo, usualmente es normal. Y tenemos las variantes que se conocen ya más recientemente como esclerosis lateral amiotrófica plus. Y esto pues, se llama plus porque, como vimos, la esclerosis lateral amiotrófica o clásicamente el compromiso de la neurodegeneración ocurre en las neuronas motoras. Entonces, cuando tenemos una manifestación clínica que tiene que ver con otro sistema, como deterioro cognitivo, parkinsonismo, ataxia, parálisis supranuclear de la mirada, manifestaciones autonómicas, entonces estamos hablando de que hay manifestaciones por fuera de las motoras. Entonces, cuando hay estas manifestaciones, digamos que lo más frecuente es la demencia frontotemporal, se conoce como esclerosis lateral amiotrófica con demencia frontotemporal, pero cuando tiene otras características como ataxia, parkinsonismo, oftalmoplegia, entonces se conoce como esclerosis lateral amiotrófica plus. Entonces la más importante, que es, digamos, la más frecuente, es la variante con demencia frontotemporal. Entonces, como mencioné al inicio, el 50% de los pacientes tienen manifestaciones no motoras y las más importantes son las comportamentales. Y hasta el 15% de los pacientes cumplen criterios diagnósticos para demencia frontotemporal, lo más común, la variante comportamental.
Entonces, la demencia frontotemporal después de la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en pacientes jóvenes, menores de 65 años. Ocurren más o menos el 50% de los pacientes con ELA, y esto ocurre porque hay una extensión de la neuropatología tanto a los lóbulos temporales como al lóbulo frontal anterior. Entonces, estos pacientes pueden tener grados variables de disfunción ejecutiva, alteraciones del lenguaje, cambios de comportamiento. Entonces, estas manifestaciones hay que buscarlas. Hay test que se encargan pues se realizan test a estos pacientes para encontrar estas manifestaciones. Y se relaciona con la expansión del gen C9orf72, que también se relaciona con poor pronóstico, que en el inicio vulvar de la enfermedad. Entonces, dentro de la demencia frontotemporal, tenemos la fase primaria progresiva y la variante comportamental. En la fase primaria progresiva tenemos la variante agramática no fluente, entonces esos pacientes van a tener problemas para la elaboración de frases complejas o para comprensión de frases complejas. La variante semántica, entonces los pacientes tienen problemas más que todo de denominación de palabras simples o dislexia. La variante logopénica, entonces tiene que ver más con la fluidez verbal, entonces va a aparecer una afasia motor. Y la variante comportamental, que es lo más frecuente, pues vamos a tener pacientes con desinhibición, apatía, pérdida de la simpatía o la empatía, comportamiento perseverativo, compulsivo, hiperoralidad y cambios en la dieta, deterioro ejecutivo y con relativa preservación de los dominios visoespaciales y de la memoria. Son las características más importantes y como dije, 15% de los pacientes cumplen con el criterio de diagnóstico de demencia frontotemporal y hasta el 50% tienen alguno, en general con 3 de estas manifestaciones se hace el diagnóstico de una variante con cambios comportamentales en la esclerosis lateral amiotrófica. Y el compromiso de inicio bulbar, como vimos, tiene un gen parecido y es el más frecuente, entonces es un predictor independiente del desarrollo tanto de demencia frontotemporal como de tener mal pronóstico. Otras manifestaciones que pueden tener los pacientes son los síntomas autonómicos. Entonces también esto hace parte de la extensión de la enfermedad, pero tampoco se sabe muy bien cuál puede ser la fisiopatología, pero están de manera frecuente en los pacientes con esclerosis lateral hemotrófica. Tenemos constipación, alteración del vaciamiento gástrico, urgencia urinaria sin incontinencia. Pacientes al inicio de la enfermedad pueden tener sudoración excesiva, se quejan mucho de sudoración y al final de la enfermedad los pacientes tienen ausencia de sudoración. Y en raros casos, en reportes de casos, se han reportado pues insuficiencia autonómica con hipertensión, hipotensión y paro cardiorrespiratorio por insuficiencia autonómica, pero eso es más raro. Los síntomas sensitivos también están presentes hasta en el 30% de los pacientes, pero con el examen sensitivo neurológico normal. El dolor es muy frecuente y está más o menos entre el 15 y el 85% de los pacientes y tiene que ver con muchas condiciones intrínsecas de la enfermedad, como la movilidad reducida, la presencia de calambres, la espasticidad, que está parte del dolor musculoesquelético. Sin embargo, muchos pacientes tienen características de dolor neuropático y no se conoce bien cuál puede ser el sustrato fisiopatológico de estas manifestaciones. Entonces tenemos criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos, digamos, más conocidos son los criterios del Escorial, que luego fueron revisados, y luego están los criterios de Aguaji, que incluyen las manifestaciones de electrodiagnóstico. Entonces, dentro de las manifestaciones tenemos, digamos, 3 cosas que son importantes. Una, que los síntomas deben ser progresivos, que deben haber manifestaciones de neurona motora superior o inferior, o de las dos, y la distribución por segmentos. Entonces tenemos el segmento vulvar, cervical, torácico o lumbosacro. Y esas manifestaciones pueden ser clínicas, ¿sí? O pueden ser por electromiografía, en más de 2 músculos, en diferentes raíces o nervios, ¿cierto? O si es vulvar o torácico, en un músculo. Y pues vamos a detectar por electromiografía las manifestaciones de neurona motor inferior, que tenemos los potenciales de fibrilación, las ondas agudas positivas o los potenciales de fasciculación que los introdujo los criterios de Aguaji con el fin de aumentar la sensibilidad. Entonces, cuando se mezclan estas dos, tenemos una sensibilidad que es más del 12% que la sensibilidad que los criterios del Escorial solitos y alcanzan, se han descrito pues que esto en conjunto tiene una sensibilidad del 89%,
y una especificidad del 99.5%. Entonces tenemos una ELA clínicamente posible cuando tenemos evidencia clínica o electromiográfica en una región o alteraciones aisladas de neurona motora superior en dos regiones o eh, manifestaciones de neurona motora más rostrales que las manifestaciones de neurona motora inferior. Tenemos un clínicamente probable soportado por laboratorio cuando tenemos dos regiones con diagnóstico electromiográfico y una región por diagnóstico clínico. Clínicamente probable cuando tenemos evidencia clínica de manifestación neuromotora inferior y superior en más de dos regiones, y también la condición de que sean más rostral los de neurona motora superior que los de neurona motora inferior. Y el criterio definitivo cuando tenemos esto más en las manifestaciones clínicas o electromiográficas en tres o más regiones. Esto tiene mucha utilidad, sobre todo en el campo de la investigación, pero eh, hay todavía muchas críticas, muchos autores lo critican por su falta de sensibilidad y la detección de manifestaciones o del diagnóstico de la enfermedad temprana. Eh, y la especificidad pues es muy buena, entonces digamos que tiene muy buena especificidad con estas manifestaciones clínicas y electrodiagnóstico hacemos el diagnóstico, pero se nos pueden pasar pacientes en condiciones más tempranas, entonces por eso cada vez hay más la búsqueda de biomarcadores o de otros criterios que tengan una mayor sensibilidad, tratando de reducir a una sola manifestación. Entonces hay otros criterios que todavía están pues en proceso de validación. Bueno, dentro de las ayudas diagnósticas, entonces el electrodiagnóstico es una ayuda muy importante, fundamental. Todos los pacientes en los que se sospecha ELA deberían tener un estudio electrodiagnóstico, especialmente para detectar las manifestaciones de neuromotor inferior. Lo que vamos a buscar es cambios de denervación y reinervación aguda y crónica. Entonces los cambios por denervación aguda son las fibrilaciones, las ondas agudas positivas y los potenciales de fasciculación, que también tienen el mismo valor que las fibrilaciones y las ondas agudas positivas de denervación aguda. Y los hallazgos de denervación y reinervación crónicos, entonces tenemos potenciales de acción de unidades motoras complejas de gran amplitud, larga duración y reclutamiento neuropático con un patrón de interferencia reducido. Las cosas o las condiciones que nos ayudan a tener el diagnóstico de una enfermedad motoneuronal, entonces tenemos que primero hay que evaluar las condiciones nerviosas sensitivas y motoras en dos o más extremidades, y el examen con aguja de múltiples músculos en por lo menos tres extremidades, que incluyan la región paraespinal, torácica media y la región vulvar. Tenemos que tener ausencia de bloqueos de conducción, porque eso ya nos habla más de desminimización. Las velocidades de conducción motoras deben ser normales, aunque en los pacientes cuando hay una marcada denervación del músculo, entonces los CMAPs pueden estar disminuidos y esto puede asociarse con una disminución leve de las velocidades de conducción. Las amplitudes y velocidades sensitivas en extremidades deben ser normales o deben conservarse en relación a las amplitudes motoras. Los signos de denervación aguda deben estar en varios músculos de las regiones examinadas. Y esta evidencia de nervación y reinervación crónica debe estar presente en varios músculos de las extremidades, tanto vulvares como torácicos. Es como lo más importante en el electrodiagnóstico y es fundamental, hace parte de los criterios diagnósticos de él. Y tenemos otros estudios fundamentales, especialmente para el diagnóstico diferencial, porque hay otras enfermedades que pueden mimetizar una enfermedad motoneuronal y que puede ser potencialmente tratable. Entonces, según la localización de los hallazgos clínicos, la resonancia magnética es el examen de ideal de imagen. La CPK, como vemos, con el compromiso neuromotor inferior puede estar elevado, pero máximo hasta 1000. Eh, la hipocalcemia puede tener manifestaciones similares, algunas polineuropatías, y entonces es importante la inmunofijación, la electroforesis de proteínas para buscar paraproteinemias, algunas infecciones, el estudio del líquido cefalorraquídeo, el ultrasonido neuromuscular. También hay varios estudios donde han reportado que puede ser más sensible que la electromiografía para detectar fasciculaciones. Y el diagnóstico diferencial pues depende de la forma de presentación. Pero entonces tenemos en las manifestaciones de neurona motora superior una radiculomielopatía cervical,
la paraparesis plástica hereditaria, una adrenomieloneuropatía, la xantomatosis cerebrotendinosa. Cuando hay manifestaciones de inferior, entonces la plexopatía, las neuropatías periféricas, las miopatías, otras enfermedades como la enfermedad de Kennedy, la neuropatía motora multifocal, la miotrofia monomélica y el compromiso vulvar, la miastenia gravis y las miopatías son como las más importantes, pero pues esto depende de la forma de presentación. Y con respecto al tratamiento, entonces, todavía no hay una terapia modificada de la enfermedad que tenga un impacto importante sobre la enfermedad. Actualmente el medicamento aprobado es el Riluzol, que es un inhibidor de la transmisión glutamatérgica neuronal. Está aprobado desde 1995 y en el primer estudio pues encontró que hay un aumento de la supervivencia del 12% a un año con una dosis de 50 miligramos 2 veces al día cuando se compara con placebo, y en estudios posteriores se han encontrado todavía un efecto menor, un efecto que es modesto, un aumento en la supervivencia de la enfermedad más o menos en 3 meses. Y muchos ensayos clínicos, más de 40, existen sobre el tratamiento en terapias modificadoras de la enfermedad y todavía pues no hay un medicamento que tenga una eficacia importante. Eh, Está a futuro, pues, medicina de precisión y terapia genética que probablemente, pues, pueda tener a futuro algo de éxito. Y lo más importante, pues, el tratamiento multidisciplinario de los pacientes. Deberían tener un seguimiento frecuente, se recomienda cada 3 meses, con control de peso, con medición espirométrica de la capacidad vital forzada, valoración nutricional, eh, valoración de la movilidad y ayudas para la movilidad, intervenciones en la función respiratoria y valoración de la movilidad, o sea que en estos pacientes pues es importante. Entonces hay muchas intervenciones que se tienen en cuenta para cada uno de los síntomas, las afinaciones sintomáticas, entonces entrenamiento para el manejo de la disartria, de la disfagia, muchos pacientes pueden necesitar gastrostomía, manejo de secreciones y la tos con terapia respiratoria, en el manejo del laringoespasmo, los pacientes que lo tienen puede tener algún beneficio la toxina botulínica o clonazepam. En los pacientes que tienen un trismus o clonus mandibular, la prevención de mordeduras, algunos medicamentos también como el clonazepam, el baclofeno. El afecto pseudovulvar, el manejo del trastorno del ánimo, pues también hay que tener valoración por psiquiatría o psicología. Eh, También el manejo de la espasticidad, de las contracturas, de los calambres. Hay medicamentos, también el baclofeno pues es importante para el manejo de estos trastornos. Muchos pacientes van a necesitar ventilación mecánica o traqueostomía. La ventilación mecánica temprana en pacientes que tienen la indicación por valores espirométricos también es otra de las intervenciones que puede tener o prolongar o mejorar la sobrevida de estos pacientes. Y el manejo de la anorexia, del insomnio, de la ansiedad, depresión y trastornos del comportamiento, pues tanto con psicología como con algunos medicamentos. Entonces, en el pronóstico, como vimos, hay algunas manifestaciones clínicas que se asocian con una mejor sobrevida. Entonces, la más importante, la esclerosis lateral primaria o la variante de Flair-Arm, y algunas que se asocian con peor sobrevida, especialmente el inicio vulvar, el inicio respiratorio, que afortunadamente es raro, o los pacientes que tienen demencia frontotemporal. Y eso se relaciona pues también con algunas manifestaciones genéticas. Los pacientes que tienen bajo nivel socioeconómico también tienen menor sobrevida. Y el tratamiento pues con Riluzol y con ventilación no invasiva, como vimos, también puede aumentar o mejorar la sobrevida. Y esta es una diferencia entre las diferentes presentaciones. Entonces tenemos aquí cuando hay una presentación aislada de neurona motora superior que tiene una mejor sobrevida hasta 20 años, aislada de neurona motora inferior también tiene una mejor sobrevida. Luego tenemos la que predomina neurona motora superior, pero también tiene neurona motora inferior. Luego tenemos el Flaylar síndrome. Luego tenemos la ELA clásica, que está aquí en púrpura. La de pierna inestable aquí en verde. Y la de peor pronóstico, la de inicio vulvar y la de inicio respiratorio. Bueno, entonces, para terminar, entonces, de conclusiones que puedo sacar de esta revisión, la esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno degenerativo y es muy heterogéneo, tanto desde el punto de vista genético como clínico.
Las variantes de la enfermedad hacen parte de un espectro de un trastorno que tienen características clínico-patológicas similares. El diagnóstico en etapas tempranas puede ser un reto, requiere alta sospecha clínica, el manejo de esta enfermedad es multidisciplinario y el día de hoy no contamos con un tratamiento que sea altamente efectivo que modifique el curso de la enfermedad.